Estamos con María Lorente y Álvaro Díez de Medina aquí en estudios, Leo Harari y su Cannes en New York City y Christian Müller en Berlín, Alemania. Algo se toca con el primer tema, este segundo que vamos a charlar ahora. En Alemania, Angela Merkel confirmó que se presentará a las elecciones federales del año próximo, agosto de 2017, en busca de un cuarto mandato como canciller. Si triunfara en esos comicios, superaría el récord en el poder del icónico canciller de la posguerra, Konrad Adenauer, que estuvo 14 años en el cargo, y también el de su propio padre político, Helmut Kohl, que ocupó la Cancillería por 16 años. Die Entscheidung für eine vierte Kandidatur ist nach 11 Amtsjahren. En declaraciones a la prensa después de una reunión de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, Merkel subrayó que su candidatura tiene lugar en un contexto mundial agitado, con una situación internacional que debe ser reajustada tras la elección en Estados Unidos. En ese escenario, dijo que el combate por los valores democráticos y la defensa del modo de vida alemán serán elementos clave de su programa de gobierno. Einer neuen Legislaturperiode, wenn aber das gilt ja Según immer. una encuesta publicada por la edición dominical de Bild, una mayoría de alemanes, el 55%, desea que Angela Merkel siga en el cargo, frente a un 39% que tiene la posición contraria. En agosto, la proporción de ciudadanos favorables a que continuara en la Cancillería era menor, estaba en el 50%. Obviamente, Christian, empezamos contigo desde Berlín. Si tú decías que un poco se toca, yo creo que se toca bastante este anuncio de Merkel con el triunfo de Trump. Incluso es difícil saber si fue deliberado el timing de Merkel, pero si uno ve los hechos, la elección de Trump, después la visita de Obama, pasándole esa supuesta aposta de líder del occidental, y después el anuncio de Merkel, pareciera ser bastante significativo. Merkel dio una conferencia de prensa el domingo, después de una reunión con la Unión Demócrata Cristiana, que es el partido de ella, la que dijo que se iba a volver a candidatear, y reconoció que el mundo y Alemania atraviesan tiempos difíciles e inseguros, aludió a la crisis de los refugiados y a la crisis de la Unión Europea, al Brexit, y a un nuevo orden mundial que después de la elección de Estados Unidos y con el papel que está jugando Rusia. Varios medios ya la nombraron como la última defensora. Por ejemplo, el New York Times dijo que era la última defensora de Europa y de la Alianza Transatlántica. La BBC también se preguntó si era la última esperanza de Occidente. Ella en la conferencia de prensa dijo que esas afirmaciones le parecían grotescas y absurdas, un poco también quizás para contrarrestar el populismo que viene estando tan de moda. Dijo que ninguna persona sola puede, por más experiencia que tenga, resolver la situación ni de Alemania, ni de Europa, ni del mundo, y volvió a hablar de los valores de la democracia, del respeto al derecho, con independencia de la nacionalidad, de la orientación sexual o política, que son palabras que normalmente parecerían como de orden, de rigor, pero en este contexto creo que cobran otro valor. Llamó también a discutir, porque dijo que la elección va a ser muy difícil, la campaña va a ser la más difícil de la reunificación, dijo, pero dijo que discutir no quiere decir odiar, lo cual también es otro guiño a la situación. Y también habló se apartó un poco de los temas que están más sobre la mesa y habló de que ella en su futuro mandato quería preocuparse de otros temas como el futuro de la seguridad social y el trabajo en la era de la digitalización, la industria 4.0, o sea, las pérdidas de empleos a partir de la informatización de la industria. Ella lo mencionó especialmente como el tema para ella en su futuro próximo mandato, bueno, aparte obviamente de la integración producto de la crisis de los refugiados. María, visto desde acá, pero al mismo tiempo desde una agencia de noticias internacional como France Press, ¿nos detenemos en Alemania también? Yo conocí a Merkel bastante bien, como tú dijiste al principio, fui corresponsal en Bruselas, en los años más duros, en la época que se hablaba de sacar a Grecia de la Unión Europea, y Merkel era de las más duras, ¿no? Era la mala de la película, ¿no? Era
la mala de la película. Y bueno, y después entró en España y ella era como la defensora acérrima de la austeridad. Y después sorprendió al mundo con su política de cómo acogió a los refugiados sirios, ¿no? Entonces, a mí personal... Una política que le ha generado mucha resistencia adentro de Alemania, que le ha complicado mucho el panorama político, ¿no? Mucha resistencia adentro, y ahora lo que tiene que ver el desafío, como decía Cristian, es enorme, sobre todo con el partido Alternativa para Alemania, que aprovechó esa resistencia y bueno, entonces hay que ver, ¿no? Seguimos. Álvaro. Solo agregar algunos apuntes, porque digamos está todo dicho. El primer apunte es, las encuestas son las que indican hoy que la señora Merkel es la favorita en Alemania por un afán de estabilidad del elector alemán. Yo tengo la sensación de que es así. De todas maneras, las encuestas es otro elemento que pongo en entredicho, porque han fracasado tan rotundamente y en todo lado del mundo que ese 55% para mí es un dibujo como todos los demás. Sobre todo cuando falta tanto tiempo para la elección. Por eso es absurdo. Pero bueno, la medición, uno tiene la sensación, frente al trabajo competente y serio de la señora Merkel, que muy probablemente tiene el respaldo de una mayoría significativa, tiene el respaldo de su coalición de gobierno, que no es una coalición fácil de administrar. Los socialcristianos de Baviera notoriamente discrepan mucho con la señora Merkel, y ni que hablar los socialdemócratas. Ella a su vez ha visto en este último periodo, como señala María, la irrupción de esta alternativa para Alemania, que logró rascar posiciones en las elecciones regionales. Al mismo tiempo, se ha encontrado con un presidente socialdemócrata, que decir que ella no pudo orquestar dentro de su propia coalición cristiano-demócrata una alternativa a los socialdemócratas, de manera que no tiene una posición política sólida dentro de Alemania. Creo que la solidez que tiene está en torno a su figura. En eso sí hay que coincidir. Y otra cosa es qué pasa si se unen los socialistas, comunistas y los verdes, ¿no? Entonces ese es el principal amenaza. Ahí está. Que tendría ella, además del crecimiento de alternativa para Alemania. Entonces por eso ella, pese a esta popularidad, como se decía aquí, ella reconoció que es una elección dificilísima. Sí. Y de nuevo volvemos a los dos temas centrales, que son para mí el talón de Aquiles de la gestión de la canciller federal, que es el que tiene que ver con la suerte de la Unión Europea, la suerte del euro, que está muy ligada a la política fiscal y monetaria que se maneja en gran medida desde Alemania. Y por supuesto la crisis de los inmigrantes, que ha supuesto la irrupción de 1 millón de refugiados en Alemania, y que es lo que explica gran parte de las tensiones que hay dentro de Alemania y de Alemania con el resto de los miembros de la Unión Europea, sobre todo en Europa Oriental, que tiene grandes implicancias para esa alianza atlántica que Alemania dice querer defender, y Obama dice va a ser defendido por la señora Merkel, pero que está sometida a las tensiones de esa migración que podría llegar a romper esa unión que hay en la frontera oriental, más inclinada obviamente a atar su suerte a Rusia que a Occidente. En ese contexto me parece que la alternativa de Merkel es la mejor opción para Europa, sobre todo con una Francia en crisis, con Italia en crisis, España en crisis, el Brexit y también el America First de Trump, ¿no? Sí, y que no hay en Alemania figura de contrapeso alguno, ¿no? Cruzamos el Atlántico, vamos con Leo Harari y su visión desde Nueva York. No, está bien, yo coincido en general con lo que están diciendo. Yo creo que se le agrega una cosa, y es que estamos frente a una ola nueva de nacionalismos, que es una respuesta
a un largo periodo de socialdemocracia que no llenó todas las expectativas, y esos nacionalismos ponen en juego toda la estructura que se hizo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Están enfrentados a los intentos de gobernanza internacional que se han hecho. Es una respuesta a una globalización que no ha sido una globalización humana, sino una globalización financiera y comercial que ha dejado a la gente en el camino. Eso es la base social de las nuevas posiciones políticas, pero tenemos en Europa gobiernos extremadamente complicados, como el de Polonia, duda que tienen posiciones totalmente radicales y populistas, en una Francia que puede caer, es decir, que va a tener que elegir entre la derecha o la extrema derecha, con una Italia que todavía no consolida una posición. Es decir, estamos en una Europa totalmente, parece un flan, y la Merkel viene a ser más bien como si fuera un fruto seco allá dentro del flan. Es la más difícil de masticar. Sí. Es una esperanza de estabilidad o de status quo de lo que se fue construyendo, que no queda otra. O sea, yo creo que esa es la esperanza que tiene alguna gente. Ahora, ¿hacia dónde va a ir Alemania y el mundo? Es muy difícil predecirlo ahora, y lo que va a hacer Estados Unidos también es muy difícil de decir, pero yo creo que vamos a volver a sacar algunos de los viejos eslóganes de la época en que salíamos a la calle para protestar contra el imperialismo. Cristian, volvemos contigo a Berlín. Sí, yo quería aclarar algunas cosas de la elección, o sea, del panorama rumbo a las elecciones, porque es cierto que hay una encuesta que dice que el 55% de los alemanes veía con buenos ojos un nuevo gobierno de Merkel, pero es muy improbable, en realidad es imposible, ese 55% no va a votar al partido de Merkel. De hecho, en Alemania se dedica a que no hay una mayoría parlamentaria. El partido de Merkel en sus mejores elecciones ha estado un poco por arriba del 40%, pero lo que quiero decir es que hay mucha gente, que esa gente que dice que vería a Merkel con buenos ojos, mucha gente de ella va a votar después a otros partidos probablemente. Y hay que ver qué pasa con esa posible coalición que mencionaban recién, porque actualmente la coalición de gobierno es del Partido Demócrata Cristiano con el Partido Socialdemócrata, que son los dos históricamente principales, pero el Partido Socialdemócrata podría intentar una coalición con el partido de izquierda, Die Linke, y con los verdes, y podría complicarle la cosa a Merkel. Esa coalición es la que está gobernando Berlín ahora. Desde hace un mes que fue la elección en Berlín, se formó una coalición rojo-rojo-verde, y bueno, habrá que ver qué pasa con esa coalición, pero podría ser una opción que enfrentaran a Merkel por ese lado. Y ahí la pregunta es quién es el candidato del Partido Socialdemócrata, y eso todavía no está claro, todavía lo vienen callando. Hay básicamente dos opciones. Ahora que ya nombraron, decidieron que el próximo presidente alemán va a ser el actual ministro de Exteriores, Steinmeier. El presidente, digamos, es una figura, tiene una figura más bien representativa, pero no tan ejecutiva dentro del gobierno alemán. Lo que dejaría el camino libre o para el actual vicecanciller, que es Sigmar Gabriel, o para el actual presidente del Parlamento Europeo, que es Martin Schulz, que serían los dos candidatos posibles del Partido Socialdemócrata. Y eventualmente los posibles rivales directos para Merkel. No se olviden de que la gente no vota al presidente, no vota al Parlamento, después el Parlamento junta sus fuerzas en sus negociaciones y se lleva a una conclusión. Como decían recién, acá está digamos, en la misma línea que Trump y en la misma línea que el Brexit, en esa línea más bien nacionalista, está acá la Alternativa para Alemania, que es un partido que ha crecido mucho en todas estas elecciones que hubo en los distintos estados federales en los últimos meses. Ha ganado en más de la mitad, ha logrado meterse en los parlamentos estatales. O sea, es más que probable, es casi seguro que va a lograr meterse en el Parlamento, en el Bundestag, lo cual dejaría un Bundestag con más partidos que nunca. Y hay que tener en cuenta en ese contexto que la derecha populista nacionalista está avanzando en otros países. En Austria, en 2 semanas, hay una elección en la que un candidato de este mismo perfil, generalizando un poco, ¿no? Porque para caracterizar, pero está en carrera para ser presidente. En Francia, Marine Le Pen parece estar con mucha fuerza también, y ya salió a desafiar a Merkel diciendo que Merkel tiene los días contados.
un poco una retórica un poco trumpiana. Holanda también tiene un partido de derecha muy fuerte, bueno, Inglaterra ni que hablar, está en medio del proceso del Brexit, o sea que la situación en Alemania es, digamos, está un poco aislada dentro de ese, bueno, en España hace un año que no hay gobierno, recién ahora se está empezando a instalar, en Italia también están complicados con política interna, y algunos medios también han cuestionado un poco, digo, dentro de esto que mucha gente ve como con alivio que Merkel, pues acá a Merkel le dicen mamá, Mutti en alemán, y en medio en este contexto de Trump ganando la elección, da la impresión de que más que nunca es como, digamos, mamá venía a darnos un poco de tranquilidad, sí, es la sensación que queda, pero en muchos medios, por ejemplo, en medio de Frankfurt o el The Guardian de Inglaterra, han planteado cuáles son las nuevas ideas que tiene Merkel, como que Merkel tendría un desgaste ya a esta altura y que no estaría teniendo nuevas ideas o nuevas propuestas inspiradoras para el electorado.